Amén. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y el poder de su Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Amén. Cerremos nuestros ojos, Padre. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos permites poder estar ante tu presencia, Señor. Te pedimos, Señor, de que nos auxilies, de que nos ayudes y que podamos ser un canal de bendición, Padre. Tú conoces nuestras vidas, Padre, y que tu misericordia, que tu gracia, tu bondad, Señor, sea manifestada, Padre, y que tu palabra pueda ser trazada conforme a lo que está escrito, Padre. Te pedimos, Señor, de tu auxilio para que nos ayudes a trazar este mensaje conforme a lo que está escrito, Padre, y que esta palabra pueda hacer efecto, Señor, en nuestras vidas. Quienes escuchan este mensaje, mientras esta palabra es trazada, mientras esta palabra es dada, Padre, que haya liberación, Padre, en nuestras vidas, que haya sanación, Padre, en nuestras almas, Padre. Te lo pedimos desde ya, Señor. Tu palabra es bendita, Padre. Quédate con nosotros, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema le hemos titulado La voluntad de Dios. Amén. Pablo está escribiendo a la iglesia de Colosa, esta iglesia en el sur de Asia. Pablo, según los escritores, los investigadores, cuando Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de Colosenses, él está preso y le llega la noticia de cómo la iglesia está creciendo en esa ciudad, cómo la iglesia está siendo aturdida, podríamos decirle, o está siendo atacada por las diferentes doctrinas que se estaban dando en esa ciudad. Y había una crisis en la iglesia, donde había muchas filosofías, donde habían muchas religiones, y eso estaba pasando en la iglesia de Colosenses. Y Pablo les habla y les da esa carta. Y Pablo, en el mismo sentir de Dios, en el mismo sentir de Cristo, les está diciendo que desde el tiempo en que ellos escucharon de esta iglesia, ellos están orando, ellos están pidiendo por esa iglesia. Pero hay algo importante que nos llama la atención, y dice el versículo 9: no cesamos de orar por vosotros y de pedir de que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia. Pablo está diciendo a los de Colosenses, le está diciendo: nosotros estamos orando para que ustedes sean llenos de toda voluntad, del conocimiento de la voluntad de Dios. Allí quiero enfocarme sobre qué es hacer la voluntad de Dios. Es un conocimiento de la voluntad. ¿Por qué nosotros debemos de hacer la voluntad de Dios? Estuvimos investigando un poco en El Salvador. Las estadísticas hablan de entre católicos y evangélicos. Dice que El Salvador está a un 70% que se le puede catalogar como cristiano. Este es un país cristiano. Un 70%, un 75% que todos profesan conocer de Cristo. Pero el tema es, hermanos, ¿qué está pasando en El Salvador? ¿Qué está pasando hoy en día? ¿Por qué no? Si tenemos un 70% de evangelización y conocemos a Cristo, creo que este país debería de cambiar. Este país debería de tener algo diferente. Pero como ustedes saben, dice que
El Salvador es uno de los países más violentos, ¿sí? Más delictivos. Entonces, ¿qué está pasando en la iglesia del Señor? ¿Y qué está pasando también en los países de Latinoamérica, en todos los países? Hay una convulsión de gente que necesita ser satisfecha por sus necesidades. Hay una necesidad en la población, hay una necesidad de la gente que quiere satisfacer algo, satisfacer sus necesidades. Pero ¿qué está haciendo la iglesia del Señor? Y Pablo le está diciendo a los colosenses, dice, estamos orando para que ustedes se llenen del conocimiento de la voluntad de Dios, de la voluntad de hacer las cosas para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nos llamamos muchas veces cristianos, pero la pregunta es, ¿estamos llenos de la voluntad de Dios? Aleluya. ¿Hacemos la voluntad de Dios? Pero ¿qué es el hacer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, ahí viene un costo, y este costo es dejar de lo que yo me gusta hacer, ¿sí? Porque muchas veces nosotros pensamos solamente en nosotros mismos, ¿sí? A veces se nos antojan cosas que son indebidas, pero cuando lo llevamos al plano del llamado de Dios, entonces las cosas cambian. Y eso tiene que ser buscar la voluntad de Dios. Quiero referirme a algo y que siempre me gusta ponerlo de ejemplo como referencia. Es al joven rico. El joven rico tenía buenas intenciones de ir al cielo. Y creo que todos nosotros, si nos preguntaran ahorita, ¿dónde quieres ir? ¿Al cielo o al infierno? Y sabe que muchos que no son cristianos o que no dicen ser llamados cristianos no quieren ir al infierno, ¿sí? Quieren ir al cielo, ¿sí? Yo quiero ir al cielo, ¿sí? Aleluya. Y yo creo que todos los que estamos acá queremos ir al cielo. El tema es que al joven rico se le presenta una gran oportunidad, se le presenta una oportunidad grande. Una puerta se le abre a este joven, y tenía buenas intenciones, y le pregunta al maestro, bueno, ¿qué debo de hacer para ir al cielo? Y Jesús le dice, ¿sabes una cosa? Tienes que prenderte los 10 mandamientos. Y que dice el joven rico, bueno, yo eso me los puedo desde que estaba pequeño. Y muchas veces nosotros también podemos decir así, de esa forma. Yo muchas veces lo dije. Sabía cantar coritos, ¿sí? Sabía que existía un Dios, quería ir al cielo, pero hacía las cosas que no agradaban a Dios, ¿sí? Entonces le dice, ¿sabes una cosa? Entonces te voy a poner otra propuesta. La propuesta es, entonces, ¿sabes una cosa? Entonces vende todo lo que tienes, dárselos a los pobres, ven y sígueme. Y sabe, allí donde el rico sintió y dijo, uy, esto sí no me gusta, ¿sí? Sabe, el Señor Jesús estaba interesado en que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Aleluya. ¿Sí? Es el propósito de Dios, que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios. Porque cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, entonces vemos cómo Dios va a ir glorificándose en nuestras vidas. Amén. Entonces la puerta se le abrió al joven rico, y el joven rico se queda decepcionado. La palabra dice que no le siguió, sino que se queda allí y se queda triste. Y dice, no, eso no lo puedo hacer. Entonces, lo que Jesús le estaba diciendo al joven rico era, ¿sabes una cosa? Tenés que hacer mi voluntad, tenés que seguirme, tenés que caminar conmigo. Pero el joven rico se queda triste, dice, y no sigue a Jesús. Entonces, el hacer la voluntad de Dios muchas veces nos va a costar, nos va a ser difícil, pero por medio de eso vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Dice la palabra en el versículo 10, ¿por qué necesitamos hacer la voluntad de Dios? Y Pablo
le está diciendo: saben, nosotros estamos orando por ustedes. ¿Por qué? Porque ustedes están pasando momentos críticos en su iglesia, en la ciudad. Hay muchas filosofías, hay mucha religión, hay muchas cosas feas por ahí. Y estamos orando para que ustedes hagan la voluntad de Dios. ¿Y para qué van a hacer la voluntad de Dios? Dice la palabra en el versículo 10. Dice que hagan su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El versículo 10 dice: para que andéis como es digno del Señor. Oigan lo que está diciendo. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, Dios nos va a dar de su gracia, Dios nos va a dar de su misericordia. Entonces vamos a andar conforme al corazón de Dios. Amén. Y dice: para que andéis como es digno del Señor. ¿Sí? ¿Sabe? Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, hay veces no, como si no fuéramos cristianos, ¿verdad? ¿Sí? Nos reímos de chistes vulgares de nuestros amigos, de nuestros compañeros. ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? Entonces, lo que Dios quiere es que nosotros hagamos la voluntad de Dios, que nosotros podamos buscarle, que podamos conocerle a Dios. Hoy en la mañana estuvimos hablando sobre un tema sobre el sufrimiento. Hay veces hacer la voluntad de Dios, eso te va a llevar a un sufrimiento, ¿sí? A sufrir por causa del Señor, a no hacer las cosas. ¿Por qué? Porque vas a hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Y Dios nos sigue hablando y nos va a seguir hablando con un solo propósito. ¿Por qué Dios quiere que nosotros hagamos la voluntad de Dios? Porque Él quiere que un día nosotros le veamos cara a cara. Gloria a Dios. Aquel que se entregó en la cruz del Calvario por nosotros, aquel que nos amó antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Voy a poner otro ejemplo. Ayer también tuvimos una buena predicación. Ahí estaba José. Porque usted me podría decir: pero ¿cómo hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo hacer la voluntad de Dios en medio de mis problemas? ¿Cómo hacer la voluntad de Dios en medio de mi enfermedad, en medio de mi situación, en medio de mis problemas de matrimonio? ¿Cómo hacer la voluntad en medio de mi crisis financiera? Porque muchas veces nos preguntamos eso. Muchas veces es bueno hacer la voluntad de Dios cuando todo está bien, ¿sí? Pero sabe, aquí vamos y me voy a referir a José. José era un joven que era un esclavo en la casa de Potifar. Era un mayordomo, estaba limpiando no sé, el piso o algo que lo ponían a hacer. Y le salió una oferta. Por ahí el mensaje de ayer fue interesante para los jóvenes. Usted ya sabe qué fue el triple saldo que le salió a José. Un combo, ¿sí? Pero, ¿sabe? Antes de tomar una decisión, José no se apresuró, no hizo la voluntad de él, sino que él hizo la voluntad del Dios que lo había soportado o que le había ayudado durante todo el camino. Amén. Aleluya. Porque dijo: ¿qué pecado yo voy a hacer con mi Dios? A mí Potifar me ha dado sobre todas las cosas, me ha dado todo para poder dominar. Pero lo único que sí, no puedo tocarle, le dice a la mujer. ¿Sí? Pero lo que José está diciendo es que lo que pasa es que me va a ver mi papá. O bien pudo haber pensado: no, aquí no hay nadie, ¿verdad? Aquí no están los líderes, aquí no está el pastor que me pueda ver. ¿Sabe lo que primero dijo? ¿Cómo voy a pecar con Dios?